Pues muchas gracias, agradezco a todos, agradezco aquí a Bebé presente, es el público al que queremos dirigirnos siempre, a los papás también, y pues a todos en general. Muchas gracias, Fer, por otra vez querer el tema de la lactancia materna, que en aquella ocasión era con un sentido biosocial, y ahorita a través de los años pues hemos aprendido que hay más del tema, ¿no? De otras aristas, como por ejemplo, si llega ahorita la doctora, también pues checar la parte mamífera, ¿no? Como ella es bióloga veterinaria, y ella nos hablará de esta parte, ¿sí? Si no, entonces yo el tema aquí lo traigo. Y también como la ecología, también es parte de esta, vaya, cómo se ha fracturado la ecología hablando del medio ambiente, a través de la poca o nula práctica de la lactancia materna, ¿sí? Estamos hablando que las estadísticas nos mencionan, con trabajos de la UNICEF, que para producir 1 kilogramo de leche artificial se utilizan, solamente para la producción se utilizan 4.700 litros de agua potable. Entonces es una barbaridad lo que se gasta, ¿no? Y también para producir este mismo kilo de leche de fórmula se necesita 12.5 metros de campo cultivable. Entonces, si vemos, es un gasto tremendo. Entonces aquí vienen muchísimas incongruencias que yo a veces les menciono a algunas personas. Algunas personas me llegan y me dicen: mira, Clau, a mí me interesa este movimiento del veganismo y le voy a luchar, pero no me gusta amamantar. Entonces como o vengo con esta defensa de defender a perros y sus derechos, y vengo con la defensa de defender y abrazar a los árboles, pero no me gusta amamantar. Entonces llevan un doble sentido, porque pues entonces si ellos quisieran defender al planeta y la parte medioambiental, entonces es parte de su filosofía el investigar e ir más allá y darse cuenta que la leche artificial pues contamina, y en grandes cantidades, porque pues aquí no estamos considerando la parte del agua y el gasto de energía que requiere el embalaje, que requiere el transporte, que requiere la preparación, y que requiere también pues en el dado momento cuando están creando pues a las vacas, ¿no? A las vacas lecheras, el agua que las vacas consumen, para bañarlas también. Entonces no se está tomando en cuenta todos estos datos. Sin embargo, la UNICEF tiene un estudio desde 2014, si no mal recuerdo, donde nos habla de estas cifras, ¿no? Que son pues para mí muy impactantes. Bueno, este primer punto, la cuestión ecológica, que el doctor Andrés Bucio es experto, podría después más profundizar. Y bueno, antes agradecer a la doctora Betty, a mi bella Betty, que siempre está presente ahora en la transmisión de Facebook, ¿verdad? Para toda la banda. Pues fíjense, este punto importante, ¿no? La ecología, ¿verdad? Cómo se daña con la idea de crear una cultura moderna, postmoderna, prácticamente, en el que defender su cuerpo, ¿verdad? El derecho a usar el cuerpo como le dé su gana, y que amamantar le perjudica, ¿no? Pero ¿cómo perjudica a las futuras generaciones? Aquí Fer tiene una pregunta. Ya saben que aquí es interrumpir, no hay bronca, ¿no? Hacer el diálogo, el debate, ¿no? No, sobre, sí, sobre la perspectiva de ecología, pues también señalar que los utensilios que usan para la leche, ¿no? Sí. El biberón y todo eso también contamina, pues, sí, ¿no? la Se usa un promedio de, no sé, 1 año, 2 años, y pues el plástico pues ahí queda, ¿no? Sí. Todo eso va incluido, ¿no? Que no se mencionó, pues. Sí, también tiene razón, Fer, toda esa parte y normalmente, como por ende, es como si la maternidad o la crianza tuviera el sentido de que cuando voy a ser mamá tengo que comprarme y hacerme de esos artilugios que son incluidos el chupón, porque también es otro plástico, la elaboración también de gasto de recursos, no sé, que nos puedan apoyar. Para hervir los biberones. Sí, también. Entonces es un gasto pues exagerado. Nada más la UNICEF tiene tal cual estos datos, pero sin embargo sí deja muy puntualizado que habría que hacer otros estudios y otro conteo pues para demostrar claramente cuánto es el gasto que se da a nivel, pues ahora sí que la huella hídrica y la huella también ecológica que está dejando la leche artificial, ¿no? Porque así es como se llama, leche artificial.
y sobre todo con este movimiento de activistas pro ambiental, en donde dicen que defienden la naturaleza, cuando están en contra de amamantar a su propio bebé, pues es hasta contra natura, es ilógico, ¿no? Algo tan natural, ¿verdad?, que es la leche materna, que ahorita me gustaría que también profundizar y recalcar la importancia de la leche materna en un bebé, que no nomás es alimentar como necesidad básica de quitar el hambre, ¿verdad?, de saciar el hambre, sino que tiene otros factores psicológicos y factores de desarrollo de salud y cerebral, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé, Andrés, sí. Una pregunta quiero hacer. Digo, es pregunta y comentario aprovechando la pregunta. Pues de eso se trata. Digo, ahorita ojalá llegue la persona que... La bióloga. La bióloga, exacto. Pero aprovechando que tú empezaste, que eres la nutrióloga. Aparentemente, bueno, se me ocurren varias cosas, ¿no? Como para ampliar un poco la conversación. La primera es que desde el punto de vista ambiental, la huella hídrica que mencionas, por ejemplo, las hectáreas que se requieren de cultivo y demás, las cifras que das se parecen casi como al doble de la leche normal. Es decir, la leche normal requiere como la mitad de lo que tú mencionaste. ¿En la ordeña de la vaca normal? ¿O de la... Sí, es decir, la leche convencional, no la fórmula, sí, no la para leche producir la fórmula que, por ejemplo, Nestlé comercializa, Sí. que son unos botecitos como la leche nido, pero más pequeños, y los venden no sé cuántas veces el precio de la leche nido normal en polvo. Pero la cifra que das se parece un poco como al doble. Sí, sí. El doble de requerimientos, digamos, de huella ecológica e hídrica de la leche convencional, que de por sí tiene perjuicios a la salud. Claro. Tú como nutriólogo probablemente. O sea, yo tengo una experiencia con mi señor padre. Él durante un tiempo, bueno, él era diabético, en paz descanse. Y él hizo un experimento con la leche nido y andaba buscando que él estaba subiendo el azúcar así de repente, y se dio cuenta con un experimento que le sugirió mi mamá: oye, ¿por qué no será la leche nido que estás tomando? Y resulta que la sustrajo de su dieta, inmediatamente se le bajó el azúcar. Y era eso. Pero nunca él se imaginó, antes trató 1000 cosas menos eso. Y al fin dice, pues hay que tratar con esa leche que estás tomando, a lo mejor es eso. No, eso no puede ser, no, ándale, ¿no? Hasta que un día lo experimentó y efectivamente la leche nido le estaba... Ahora, yo no quiero entrar aquí en teorías conspiranoicas, ¿no? Pero sabemos que una de las enfermedades crónicas de la sociedad moderna, crónico-degenerativos, es la diabetes. Sí. Y uno se pregunta por qué y no estoy atribuyendo, no quiero sugerir para nada que sea la leche en polvo ni las fórmulas, ¿no? Pero si desde temprana edad tú condicionas orgánicamente a un bebé a depender de esas cantidades de leche, que probablemente, si se parece a la leche nido convencional, a lo mejor le estás dando cantidades excesivas de azúcares o de lactosa en este caso, que el bebé no está preparado, si lo comparas con la leche materna de pecho, para asimilar, y no sé si estarías en esas primeras etapas ocasionándole un daño y un condicionamiento orgánico permanente. Esa es mi pregunta, ¿no? Y mi sospecha. Sí. Pero ¿tú qué pensarías de eso? Sí, gracias. Pues más que pensar, vamos a hablar de acuerdo a la evidencia que tenemos actualmente, y en efecto, y no es que estemos conspirando, sino que ya están ahí las pruebas como tal. Damos el resultado siguiente: se demuestra que aquellos humanos, vamos a hablarlo así, aquellos humanos que están expuestos a tempranas edades a una leche artificial, o sea, una leche que no le pertenece pues al bebé humano, vaya, a veces la pregunta, y siempre me voy por la lógica, a veces las mamás me dicen, ¿cuál es la mejor leche para mi bebé? Para el perro, la de perra; para los gatos, la de gata; para los terneros, la de vaca; y para el humano,
la humana, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, aquí en México, hablando en cuanto a cifras, nos damos cuenta que México es uno de los países, en primer lugar, con el problema de diabetes, ¿sí? en la parte adulta. Sin embargo, también hay una línea de, ¿cómo se llama? Pues de unión, vamos a decirlo así, donde el factor común es que estos adultos no fueron amamantados, o si fueron amamantados por poco tiempo. Hoy en día hablamos, y la ciencia sí lo menciona, que el ser humano necesita ser amamantado, y la OMS, la UNICEF y algunas otras también instituciones de salud nos traen la evidencia de que tenemos mínimo que amamantar a nuestro bebé humano mínimo 3 años. ¿Por qué? Porque el sistema gastrointestinal tiene su desarrollo completo, vamos a llamarlo así, a los 3 años, ¿sí? Sin embargo, su sistema inmunológico termina de dar el desarrollo completo, todo lo que necesita un humano para el resto de su vida a los 7 años. Entonces, veíamos en algunas huellas de carbono, algunos estudios donde se percatan que el humano siempre fue amamantado más allá de los 3 años, 5 años, 4 años, y sin embargo no estaba esta enfermedad que le llamamos de la modernidad o de la posmodernidad, modernidad, que hablamos de la diabetes. También vemos que hay una correlación entre la baja práctica de la lactancia humana aquí en México, hablando, con el cáncer de mama, el aumento de la tasa del cáncer de mama, ¿sí? Y también vemos un aumento de la tasa del cáncer cérvico-uterino. Nos damos cuenta que las mujeres que no amamantan son más propensas a desarrollar un cáncer de mama, ¿sí? En cambio, aquellas que amamantamos, la evidencia nos dice que por 12 meses que estemos amamantando, nos protegemos un 13.3%. Entonces, si lo hacemos 24 meses, pues se duplica esta cifra, esta protección, ¿no? Entonces, sí hay una relación totalmente con no amamantar, con que pueda haber una incidencia de diabetes, hablando. Hay algunas investigaciones, nada más que no me acuerdo dónde, el otro día alguien me preguntaba y la voy a volver a buscar, donde hablaban como un tipo de hipótesis, ¿no? Una hipótesis que se está manejando. Hace 4 años se manejaba una hipótesis y hoy ya es una teoría totalmente, y ya está la evidencia de la anemia de lactante, ¿sí? ¿Cuál es la anemia de lactante? Nos dimos cuenta que los niños en cierta edad, sobre todo entre el año más o menos, presentaban anemia. Sin embargo, pues todo estaba bien, su consumo de alimentos en la alimentación complementaria era bien, pero ¿qué estaba provocando esta incidencia tan alta de anemia? Entonces se percatan que es a través del antagonismo del calcio y el hierro. Ambos son antagonistas y ambos necesitan el mismo lugar celular, pero como actualmente pues casi toda nuestra alimentación está basada en lácteos, por ejemplo el yogur, el danonino al niño desde muy pequeño, ¿qué otra cosa? La leche, quesadillas y etc. Entra otra hipótesis donde nos habla que tal vez el humano no necesita leche más allá de su etapa lactante, que sería hasta los 7 años, cuando ya está completo. Entonces, si nos fuéramos tal vez por ese lado, pero la investigación está todavía pues abierta, ¿no? Entonces, podría ser esto. Oh, pero pues las quesadillas son buenas. No, claro. O sea, que aunque nos hagan daño, no te creas. Pero aquí hay algo importante. Fíjate, México es el primer país en diabetes y es el último en lactancia, ¿verdad? Materna. Es el primero en obesidad, y el primero en enfermedades crónicas degenerativas, o en los primeros lugares. El segundo cáncer de mama, ¿verdad? Y que algo importante también se está dando este fenómeno, hay que analizarlo, no descuidarlo, y más los médicos y los deportistas, el problema, ¿cómo se llama esto? Pues del esqueleto, los huesos, el oso, la descalcificación, y que cuando una agachadita, como a mí me pasó, y que está pasando ahorita a varios amigos cercanos y conocidos, y jóvenes y adultos, pero de esta generación dismoderna, pues a temprana edad ya tienen problemas de la columna, ¿no? ¿Será factor? Quizás.
Habría que tal vez Por o falta de buscar, lactosa, investigar ¿no? o Calcio, encontrar una ¿no? correlación que pueda existir entre esta baja práctica que no se tiene, pero lo que ya está comprobado y se tiene ahí es la incidencia del cáncer de mama, cáncer cervicouterino, obesidad y sobre todo sobrepeso, cuestión infantil, diabetes en la población también y algunas otras enfermedades gastrointestinales. Es aquí una frase que utilizamos mucho los mexicanos y la veo mucho en consulta. Pues yo le di tal cosa a mi bebé y no le pasó nada. Tan seguros de estar que no le pasó nada, no podríamos. ¿Por qué? Porque se va a ir mal, pero la factura no se paga en el momento, ¿sí? O sea, se la van a cobrar cuando sea a largo plazo un joven adulto. Ahorita lo vemos más, lo que mencionabas tú. Como jóvenes adultos, pues cada día tenemos más problemas gastrointestinales, desde colitis nerviosa, y todo esto está definitivamente relacionado a que no hay práctica de lactancia humana. Cuando yo le pregunto a los chavos, que damos a veces clases en las preparatorias, digo, investiga a ver si tu mamá te amamanta. Y ya me dice, pues ¿qué cree? Que sí le atinó usted, no es que le haya atinado, no es que sea una bruja hablando de 31, ¿no? Felicidades. Gracias, gracias. Sí, no, gracias. Entonces no es que tengamos la magia, sino que simplemente la evidencia sí nos ha estado hablando, ¿no? Que hay una relación totalmente con la baja práctica, dígame. Hay en esto que mencionas, hay artículos científicos producidos en México, me imagino, al respecto. Ok. Por desgracia o por fortuna, como se vea, el tema de lactancia aquí en México no se le da la importancia que amerita. Aquí no se investiga. Entonces nosotros, los que nos dedicamos a esto, casi todo lo tenemos que estar sacando de, pues ahora sí que de población caucásica, ¿no? La mayoría de nuestros documentos vienen de europeos, sobre todo de Europa del Norte y partes de África Central. Sin embargo, la idea... Aquí en México tenemos algo que también una bibliografía que llegamos a tomar mucho, es justamente lo de Azucena, que son los veterinarios, porque al final del día somos mamíferos. Entonces, pues ahí también tomamos un poco de evidencia y una reacción, cómo actúan nuestras compañeras mamíferas al momento del parto y tener a su cría, y que inmediatamente, pues por instinto, por no sé, pegan a su cría. O sea, no hay como esto de... ve corriendo por la lata de fórmula porque no lo lleno, que normalmente las mamíferas humanas siempre decimos esta frase: creo que no lo lleno, no tengo suficiente, mi leche es delgada, mi leche no es buena, mi leche le hace daño, etc. Y aquí es donde recurrimos pues a la fórmula, con esta ideología de no voy a matar a mi bebé de hambre. Pues no, pero ahí tienes la suficiente cantidad de leche en calidad también. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Quería preguntarte, ya que tocaste el tema, es ¿cuál desde como nutrióloga, me imagino que al conversar con las personas también tú seguramente te encuentras con aspectos culturales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál desde tu punto de vista vendrían a ser es decir, hubo un antes y un después, ¿no? Y yo no sabría establecerlo en qué años, ¿no? Pero como que sería principios de los 90s, o sea, ¿en qué momento fue el quiebre? Y desde ese punto de vista, una vez que ubicamos ese quiebre del antes y después, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los factores culturales que hicieron dar a la población ese brinco nefasto? Ya. Yo traduciéndolo, todo lo que dijo el doctor, diríamos... Sí, le entendí. No, pero yo no... Ok. Es de pasar de mamíferos a mamones, ¿no? Okay. Y mamones porque, ay, yo no quiero esto, ay, yo no esto, y yo no lo otro, y yo no quiero amamantar, que es lo que dijo históricamente y culturalmente. ¿Por qué México es el último lugar de las mujeres amamantan? O sea, ¿por qué no se amamanta en México? En otros países sí, ¿no? En buen lugar, ¿por qué no? Y lo que dijo acá el doctor, ¿no? De mamíferos a mamucas. Ok, bueno, aquí en México, a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es la ENSANU, la que nosotros los nutriólogos consultamos, nos percatamos que a partir de 2006, desde antes ya había cifras descendientes de cómo la práctica ya no se estaba llevando a cabo. Se estudia tanto a nivel rural como a nivel urbano. Sin embargo, el nivel rural, estaba pues alto, estaba más allá del 60%, ¿no? Estamos hablando que no es mucho, pues porque 60 no es mucho.
En cambio, en la parte de la ciudad pues se llevaba hasta alrededor de un 33%. Entra 2006 y en 2006 se hace un censo donde nos damos cuenta que todavía se mantienen en el 30%, pero llegando al 2012, que es la base donde tenemos más actualizada, en 2012 se llega a un 14.4%, de estar en el 32%, se bajan hasta el 14.4%. Sin embargo, también la parte de rural de tener un 60%, pues se fueron hasta el 22%, ¿sí? Aquí es totalmente una hipótesis mía, que ya había hablado con Chuy, que ya le he visto correlación. Casi estoy como con el caballo de Troya con esta cruzada contra el hambre, ¿no? Cuando la cruzada contra el hambre entra en este periodo de administración del gobierno, también hay una descendencia de práctica alimentaria de acuerdo a la zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mamás comenzaron a ver, hablo de las mamás, porque las mamás siempre hemos sido quien al final del día arrima y decide en cuanto a la alimentación de la familia. Entonces, pues se facilitan los gansitos, la coca, la leche en fórmula. Por ejemplo, ahorita vemos desastres como en Nayarit, anteriormente en Los Mochis o en la Ciudad de México, y se está cometiendo una parte que aquí tal vez nos hablaría un poco más Rodolfo, de la parte legal, donde no se da un cumplimiento a un escrito de emergencias, que es no promover, el gobierno no es competente para promover el uso y repartición de fórmulas ante un desastre natural o llámese guerra o cualquier situación. Simplemente él tendría que ayudar a las personas, por ejemplo en este caso que nos dedicamos a las asesoras de lactancia, a los grupos vulnerables, en este caso las mamás, para que amamantaran. Entonces, culturalmente encontramos que las mamás tienen la siguiente respuesta. Culturalmente siempre es la creencia de que no tienen leche. Creencia de no tienes leche. Segunda creencia, y que también las afecta bastante, que su alimentación depende de la producción de leche, que si no comen tal cosa no van a tener leche. Entonces no todas las mamás les gusta ese alimento, o no todas quieren comprar ese alimento. Otra parte cultural también es esto de la turgencia de los pechos, donde dicen, pues es que a mí me han dicho que amamantar me va a hacer llevar, o sea, que se me caigan los pechos. Entonces también la ley de la gravedad en esta parte estética. Y otra parte cultural también es que se comentaba mucho, y hasta ahorita todavía lo sigo escuchando, que quien amamantaba demostraba su poco nivel educativo y poco poder adquisitivo, ¿sí? Que para los pobres. Sí, que es para los pobres. Todavía se menciona que quien tiene dinero, pues se le nota por las fórmulas, y sobre todo si son de Suiza o de Alemania o algo, y en grandes cantidades, pues estamos hablando de que es una familia con poder adquisitivo pues alto, que estamos hablando que es una familia pues que tiene un nivel supuestamente cultural alto. Pues ¿por qué? Porque están alimentando con vacas suizas y todo, ¿no? Y que quien amamanta pues es un pobre ignorante. Entonces eso. ¿Y en México? Dime. Bueno, yo solamente El botoncito ahí. quería pues nuestra experiencia. En un principio yo Como padres, jóvenes, vi a mi esposa batallar en un principio con la lactancia. Lo primero que se me ocurrió, dije, pues darle leche fórmula. Le batalló, yo pienso que unas 15 días, en la cuestión de que tenía muy poca producción de leche, el niño no se pegaba, y la verdad que ella se puso en una situación de yo quiero darle pecho a mi hijo, y se estuvo buscando opciones que la pudieran asesorar en la situación de su lactancia. Y yo llegó un punto donde ya la veía ella tan frustrada de que el niño lloraba, no la lastimaba, o sea, por la falta de que no tenía las armas, pues que no había quien la asesorara en esa situación. Encontré una persona que estoy muy agradecido, porque mi hijo nació pesando 2 kilos 600 gramos, ahorita tiene 4 meses y medio y ya pesa casi 8 kilos, o sea, y todo es lactancia materna únicamente. Y la verdad yo agradezco en lo personal este tipo de seminarios, este tipo de reuniones, donde me gustaría pues que hubiera un poquito más de apoyo a que los promocionaran más, porque la gente no sabe lo verdad de
de los beneficios que tiene para el niño, la leche materna. De hecho, un primo de mi hijo, una primita, nació el mismo día. Fueron diferencia de 20 minutos de diferencia. Y pongo a mi hijo, lo paro y ellos lo ven, o sea, paro al niño, o sea, tiene la fuerza suficiente para sostenerse. Y la otra niña es alimentada con pura fórmula y luego, o sea, se ve la diferencia de un niño bien nutrido al 100% a una nutrición a base de fórmulas en lata. O sea, por más que le quieran meter publicidad a la leche de que tiene las fórmulas de las vacas suizas o japonesas, no se compara a la leche de la mamá, o sea, leche materna. Otra situación que yo veo que ya las personas comentan mucho eso, y donde quiera lo digo, que yo no amamanté a mi hijo porque fue poca leche, no lo llenaba. Ahí yo pienso que lo que les hace falta a ellos es buscar ayuda, buscar gente que los apoye, y en este caso pues veo que sí hay, nada más hay que buscar el apoyo. Ellos buscan la puerta fácil, que es ir y comprar una lata de leche, y no saben lo que monetariamente lo que se ahorran, Sí. y al ver a tu hijo sano, que no le batalla absolutamente para nada, es una satisfacción. Muchas gracias por este tipo de seminarios. Sí, gracias. No, se agradece su presencia, al contrario, pero sí vamos a ver de lo que decía el doctor Andrés Bucio, y pues ampliando un poco más lo que comentó Selenita, bueno, la licenciada Claudia Hernández. ¿Está bien? ¿Sí? Es lo siguiente, los factores. Uno es en el económico, esta innovación tecnológica de la leche en polvo, la Nestlé, en la década de los 60 se va socializando y masificando, y se va comprando más por las familias, ¿no?, de clase media principalmente. Otro fue el movimiento feminista, ¿sí? Eso no hay que dejarlo de lado, de un feminismo mal encauzado, en el que había que luchar en la defensa, claro, de la mujer y su cuerpo, pero llegaron al grado de hasta estar en contra de amamantar. Ahorita hay un grupo yo les digo las feminazis, no feministas, que es diferente, que son las que están en contra de hasta amamantar al bebé, porque primero está el derecho del cuerpo de la mujer. O sea, está en contra hasta la misma ley, hasta de la propia ONU, Declaración de los Derechos Humanos y de los Niños y las Niñas, también, en donde es primero la vida del infante, ¿no?, de la niñez. Está por encima estos derechos de los niños que de cualquier cosa. Otro factor importante es de la cuestión cultural, de la estética, y falsos conocimientos de que si se operaban, se ponían senos, los senos postizos, prótesis, no iban a poder amamantar, y sí pueden amamantar, ¿sí? Otro factor es la alimentación. Cuando crece la industria de esta comida chatarra, pues desde niños se comen, estas nuevas generaciones crecen, y sobre todo en la mujer, este tipo de alimento pues no ayuda a su cuerpo a desarrollar el proceso de la lactancia, ¿no?, la leche al momento de estar embarazada. Entonces, por eso se les dificulta y dicen que no les sale la leche, ¿no? Entonces son cuestiones, son factores biopsicosociales, ¿no? Y sobre todo, algo importante en la economía, cuando la mujer se incorpora al trabajo, al proceso económico, entonces no hay tiempo, no se da tiempo para poder amamantar debidamente al bebé. La mujer trabaja sus 8, 9 o 10 horas, ¿sí? Se dificulta tener los espacios adecuados para amamantar sin que afecte la cuestión cultural de que, mira, está enseñando los pechos, y que la gente critica en espacios públicos, ¿no?, cuando es una acción natural, ¿no? Entonces, sobre todo cuando la mujer se incorpora al proceso de producción, también eso es un factor importante. Sí.
retomando un poquito lo de la parte cultural, que siento se me olvidó pasar, lo de la cuestión laboral, también aquí hay un desfase entre el discurso que se hace, sobre todo aquí y en muchos países, hablando de la promoción y el apoyo de la lactancia materna. Ya hay leyes aquí en México hablando del artículo 007 de Secretaría de Salud, hablando de la Ley de General de Salud, el artículo 64 y el 123 de la Ley Federal de Trabajo, y así muchos otros que defienden y apoyan y promueven la lactancia materna. Sin embargo, hay un desfase entre, termina casi como en letra muerta, querido Rodolfo. Sí. Se dice y todo, pero el patrón, el empleador, no dispone de un lugar adecuado para que la mamá pues lleve a cabo parte de este derecho de extraerse la leche materna, de almacenarla en el mismo trabajo, que cuando termine su jornada laboral llevarla a casa. Entonces pues hay un discurso de pues sí te apoyamos y todo, pero nada más aquí no quieras quitarte tu leche, vete al baño, cuando sabemos que pues el baño pues no tiene las condiciones higiénicas, que va a terminar contaminando este alimento vivo. Entonces pues aquí hay un poco de pues no se cumple, ¿no? Entonces la mamá también se ve. Hay situaciones como la siguiente: las mamás que tenemos, aparte de, o sea, más de un hijo, pues decimos, o trabajo y llevo sustento económico, o me saco la leche a la ley de mis, porque aunque el trabajo y aunque estén las leyes y que me protejan y todos nos están llevando a la práctica, entonces se queda en un discurso solamente, ¿sí? Hace 15 días, el gobierno, que ya está saliendo, firmó, casi me da risa, un convenio donde van a apoyar ellos para hacer un directorio de salas y lactarios a nivel nacional, pero pues quieren llamarle a un lactario junto al baño, señora, y póngase una sillita de esas y ya. Es todo lo que podemos hacer, porque no podemos invertir. Entonces la Organización Internacional del Trabajo se dedica a hacer todo un protocolo de cómo apoyar a estas mujeres que están trabajando y quieren amamantar, hacen una investigación y demuestran lo siguiente: por cada empresario o institución pública, privada o cualquier cosa que se dedique a promover y apoyar la lactancia humana, por cada $1 invertido en un lactario, un espacio digno para la mujer, se regresan $3 de inversión. Entonces es bastante productivo, es bastante generoso el apoyo a la lactancia materna. ¿Por qué? Porque el bebé se enferma menos, por lo cual la mamá no faltaría tanto al trabajo. Entonces esto también ayuda a que papá pues no falte el trabajo. Entonces esto vemos una baja de ausentismo laboral, también vemos que hay una baja de rotación laboral, porque pues si fulanita ya no fue, ya no hay necesidad de que recursos humanos tenga que buscar a alguien más para que haga horas extras y así. Entonces vemos como todo esto. Y ya nada más para abonar una parte de lo económico que mencionaba hace rato el caballero, el Instituto Nacional de Salud Pública justamente se hacía como ese tipo de interrogante, ¿no? ¿Cuánto se gasta una familia mexicana promedio anualmente en el uso de la fórmula? Entonces ellos dieron los datos en noviembre de 2015, donde las familias, hablando de las latas baratas, de la Simi, o sea, no siquiera de marca ostentosa de Suiza, no, baratas, se gasta anualmente una familia, nada más en esto, sin contar biberones, pediatras y medicamentos y demás, 35,000 anuales en 2015. Entonces, oye, no son 35,000, no son 35,000, entonces sí se ve afectada la economía, la ecología, también pisan los derechos humanos, sobre todo hablando de los niños, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ONU en 2016, octubre de 2016, decreta que amamantar es un derecho universal de los niños, y nadie está sobre estos derechos, ni empleadores, ni sociedad en general, de que se asusten, porque nos ha pasado aquí y hemos estado aquí enfrente del Fondo de Cultura manifestándonos de que mujeres han sido pues llamadas casquivanas por estar amamantando a sus hijos, las han sacado de lugares públicos como restaurantes, las han agarrado de la mano y las han querido amenazar con llevarles a la cárcel. Nos pasó en la Plaza de la Tecnología en el año pasado, febrero, donde una mamá, ahí estuvimos trabajando como pillo, entonces una mamá la sacaron totalmente, le hablaron a la policía porque estaba de descarada amamantando a su bebé de 6 meses. Entonces es increíble cómo se está manejando, claro, así les fue. Entonces pues son ese tipo de como discursos que se dan, ¿no? De, sí te apoyo, pero no lo hagas en público porque, suena loco, pero las mismas mujeres son las que no apoyan el movimiento de la lactancia, porque aseguran que estamos, por ejemplo, yo que amamanto,
aseguran que yo estoy causando y provocando erotismo en sus parejas. Sí, o sea, sí, pues mi hijo ¿cómo tiene no? hambre. ¿Tú Claro crees que que le vas a sí. decir a tu hijo, aquí no, porque estamos en público y voy a causar? Es O una sea, ¿no? herencia que hay que lincharla, ¿cómo no? Sí, y hay un movimiento feminista que en realidad no recuerdo el frente, está en Francia, que hablan que la lactancia materna y que ahorita se esté promoviendo es una parte del patriarcado que está queriendo que la mujer simplemente sea esclava con su cuerpo hacia los niños tiranos. La falocracia. La falocracia y todo eso mal. Ya ves, Andrés, cómo son esas. Sí. Cómo hemos dado esa batalla también, Andrés. De hecho, eso que dijiste, se lo iba a preguntar a ellos, pero ya me lo dijiste, 35,000 pesos 35,000 al mes. al año. Al año. Anuales. Al año. Sí. 2015. Es decir, sería suficiente, le iría mejor a ella no trabajando y mejor dándole Sí. de comer, ahorrándose ese dinero que trabajando y padeciendo todas esas cosas y afectando al niño de paso. Efectivamente. Bueno, en relación a este último punto que mencionan ambos, uno como hombre, ahorita el maestro tuvo la osadía y valentía de decir, pues también las feministas contribuyen al problema, ¿no? Un feminismo mal encauzado. Encauzado. Sin embargo, lo que el maestro hace es difícil, porque yo también algunas veces he intentado hacer algún llamamiento, pero estamos, por el solo hecho de ser varones, digamos, desacreditados para hacer ese tipo de comentarios. Es decir, inmediatamente nos ponemos en la mira como cualquier cantidad de cosas, ¿no? Misógino, sexista, machista, heteropatriarcal, normativo y no sé. Sí. Es decir, uno no puede homófobo y no sé qué tal. Bueno, hablando de eso, Purofobo. hablando de Richard Dawkins, el biólogo muy reconocido, hay un video ahí en YouTube en el que él lanza la hipótesis, pero sin corroborar, de que le preguntan sobre la homosexualidad, si hay alguna causa, digamos, contemporánea para ella, y él dice, pues no se sabe, pero habla como durante 10 minutos sobre eso, y luego al final dice, y hay otro aspecto que hemos sospechado, que a lo mejor está causando este incremento en la homosexualidad en los varones. Dice, podría ser que los biberones y la ausencia del calostro y el amamantamiento natural. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, regresando con lo que empecé, ¿qué podría ser necesario? Es que lo que hemos visto, el maestro y yo creo que coincidimos en esto, la gente sana está ocupada haciendo cosas de gente sana. Salir a las calles a gritar mi derecho, mi cuerpo y no sé qué. Uno difícilmente, y las mujeres que están normalmente viviendo su vida, que están en posición de poder hacer algo, no lo están haciendo porque están en lo suyo, ¿no? Sí. Haciendo cosas de gente normal. Pero son precisamente hay una que estuvo dando un tour y acaba de empezar a hacer otro, Silvia Federici, haciendo un tour hablando en contra de las relaciones románticas hombre-mujer, echando pestes respecto a que la mujer cuide a los ancianos. Dice unas cosas que son completamente lesivas para la psique, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Pero en particular de mujeres. Y la menciono a ella porque ahorita está teniendo, en Estados Unidos no tiene tanta fama, pero aquí es una diosa del conocimiento, ¿no? Y está, literalmente, en mi opinión, está destruyendo la mente a muchas personas, ¿no? ¿Qué se podría hacer como para persuadir a más mujeres a generar algún tipo de masa crítica que contravenga estas cosas? Porque, es decir, nadie les está diciendo nada, están endoctrinando a las personas en las universidades, no digamos así en otros lados, en las universidades, que es donde debe de fluir libremente el conocimiento. Sí, claro. Ni ahí estamos pudiendo contrarrestar los efectos, desde mi punto de vista, que están ocasionando estas personas. Andrés,
qué bueno que mencionas a este científico, porque eso justifica y argumenta y da las bases de lo que hemos discutido en algunas ocasiones. En su momento que yo te decía, la homosexualidad, uno de sus factores es el biberón. Y mira, no había leído a Richard, porque al meter el biberón también al horno microondas, los químicos que está compuesto el biberón, el plástico, se mezclan con la otra química del biberón, ¿sí? Y que va destruyendo las hormonas o las va transformando, modificando, ¿sí? Y en donde se va perdiendo esa capacidad de la virilidad en el hombre y la capacidad feminista de la mujer, la feminidad, ¿sí? Y eso a la larga, al crecer, y estos tipos de alimentos contribuyen, no es el único factor, es algo que contribuye, ¿no? Y pues esto es la dismodernidad, ¿no? Menciona estas mujeres o estos movimientos, es una distorsión de la modernidad, ¿sí? De los derechos se confunden. Y planteo también en un momento dado, en un libro que ya va a salir en la FIL, Dismodernidad y Hordas Urbanoides, que los derechos antes se luchaba por ser iguales y ahora es los derechos por ser diferentes, pero fragmentados, ¿no? Y este es uno de los factores, ¿no? Pero que todo se da en la clase media. Esta forma de educación es más en la clase media. Y hay que recordar también históricamente que la clase alta en la Edad Media y en el esclavismo, a los reyes y la nobleza se amamantaba a través de la nodriza, ¿sí? Que aunque es leche materna, ¿sí? No es lo mismo, digo, es leche de mujer, ¿verdad? Pero no es la leche materna, no es la mamá quien la está alimentando, ¿no? Y es lo que quiero ahorita que también Claudia lo puede enfatizar, de la importancia de que decía al principio, que no solamente es saciar el hambre, sino que hay una conectividad psicológica, ¿no? Y eso quisiera que profundizar el vínculo, y que crea sus propios nutrientes que necesita el bebé, ¿no? De ese bebé del que nació, de ese individuo, ¿no? Échale ahí, ¿no? El rollo, y para que quede claro, ¿no? A todos los del país, porque para que no sigan manteniéndose mamíferos y no mamucas. Okay. Pues sí, efectivamente la leche humana y amamantar va más allá de simplemente cubrir la necesidad de saciedad o de decirle a mi bebé del hambre, ¿no? Va más allá, porque también hemos visto que hace un vínculo y mantiene un vínculo más allá de, pues ahora sí que si el bebé humano va a vivir 50 años, mantiene un vínculo directamente con su mamá. No es que aquellos que no fuimos amamantados no tengamos un vínculo con nuestra mamá, lo tenemos, pero no está tan marcado, tan fuerte como debiera ser. Sin embargo, los niños amamantados se ve y que tienen un vínculo demasiado fuerte, y no este apego que hablamos de que adultos a veces decimos de manera de mofa de, ay, pues te acordaron a mamitis. No, al contrario, aquel humano que fue durante su primera parte básica, que nosotros nutriólogos les llamamos los 1000 días del ser humano, totalmente cruciales e importantes para la alimentación, se fortalece tanto sistema gastrointestinal, inmunológico. Si llegáramos a los 7 años, también se fortalece el lazo afectivo y del neurodesarrollo, porque la leche humana no es como tal general como esta de las latas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a la farmacia y me compro una lata y todas tienen la misma cantidad de leche, todos los mismos nutrientes, minerales, grasas, carbohidratos, vitaminas, etc. Un estándar. Sin embargo, la leche humana es un alimento vivo. ¿Por qué es vivo? Porque vamos a tomar el ejemplo de las mamás con mellizos, ¿no? Pedro y Pablo son hermanos. Pedro y Pablo son hermanos. Y uno le quitó la vieja al otro, ¿no? Algo así. Entonces, Pedro y Pablo son hermanos, y Pedro normalmente le gusta la leche, la chichi derecha, y a Pablo le gusta la chichi izquierda, ¿sí? Entonces, estas dos chichis, a pesar de que son de la misma mamá, es en el mismo momento, en el mismo espacio, van a crear leche diferente para cada ser humano, a pesar de que son seres humanos. ¿Por qué van a crear leche diferente? Porque no son completamente iguales. A lo mejor Pedro
tiene cabello oscuro, y Pablo rubio. Entonces definitivamente van a crear una leche diferente, con necesidades diferentes. También hemos visto más hierro que calcio. Tal vez, sí, así lo requiere su cuerpo. Hemos visto, y también está la evidencia, sobre todo ahorita Baja California está trabajando y acaban de presentarlo antier, cómo microscópicamente hablando, cómo están estos nutrientes presentes y cómo hacen un cambio de acuerdo a las necesidades nutricionales e inmunológicas y afectivas del bebé humano. Ejemplo, puede ser que Pablo se enfermó, Pedro no, y la leche del pecho izquierdo va a fabricar exactamente los requerimientos nutricionales para esta enfermedad que está atravesando Pablo, sin alterar el pecho derecho. ¿Sí? Simplemente así. Ahora, a veces me preguntan, ¿qué sucede si yo hago un cambio? Por ejemplo, Pedro en el izquierdo y Pablo en el derecho. No importa, a través de la saliva y las glándulas de Montgomery, el cuerpo se percata de este cambio y comienza otra vez a fabricar la leche para cada individuo. Entonces, aquí rompemos un mito muy que siempre se menciona. A partir de los 6 meses ya no tiene nutrientes la leche materna. Ya no tiene nada, te va a descalcificar, mujer. Mentira. Vemos en esta investigación, igual al rato la subo a la página de Baja California, donde nos demuestra claramente a través del microscopio cómo la leche humana a los 6 meses tiene nutrientes y cómo a los 2 años, 3 años, 5 años sigue manteniendo nutrientes, pero nutrientes de acuerdo a la edad del bebé y a las necesidades del bebé, porque a lo mejor este bebé le encanta andar corriendo, o a lo mejor es un bebé que ya va a natación y necesita pues más parte de proteínas, ¿sí? Y entonces cambia, y aquí vemos como algunas células madre, porque a veces se creía que las células madres solamente estaban en el calostro, hoy la evidencia nos demuestra que no, permanece siempre y cuando el niño lo requiera, ¿sí? Si el niño requiere a los 2 años, otra vez vuelve a fabricar. Verde. Tiene que estar prendido el el ejemplo también vale para los niños que se llevan 1 año de edad, ¿no? Sí, claro, que aquí lo llamamos culturalmente lactancia en tándem, sí, se puede llevar, incluso la mamá puede estar embarazada y seguir amamantando sin correr este riesgo que se menciona mucho culturalmente hablando de, pues le vas a quitar los nutrientes y la leche al bebé que viene en camino, ¿no? Definitivamente el cuerpo humano es maravilloso y va a crear la leche adecuada y necesaria para cada bebé humano. Ahorita que estabas comentando de que la leche materna es especialmente lo que necesita el bebé, una pregunta que me hizo una mamá una vez que no le pude contestar fue que cómo percibíamos nosotros no se escucha, ¿verdad? No, sí se escucha. Que cómo percibíamos nosotros como mamá, no sé, que ese bebé necesitaba más cierta cantidad de algo, de un nutrimento, algo así. Okay. ¿Sí me di a entender? Sí, claro que sí. De hecho se le llama, y es algo totalmente, es una cuestión química e instintiva y que a lo mejor no la vemos como tal, porque somos muy tangibles, ver para creer, ¿no? Sin embargo ocurren muchas reacciones. Entonces en este caso, todas las mujeres, todas, y siempre que estamos en clase, a todas les hago lo mismo. Aunque no sea tu hijo, todas las mujeres hacemos esto por instinto, siempre besamos una mejilla de los bebés, aunque no sean de nosotros. Entonces esto se le llama muestra de patógenos natural. La mamá besa y a través de la saliva manda información al hipotálamo para que mande inmediatamente, es cuestión de segundos, mande información a las glándulas mamarias para fabricar la leche necesaria con los nutrientes necesarios. Y aparte las glándulas de Montgomery que están en la areola también son receptores de estas señales, donde el bebé al momento de colocarse con su lengua, que es la que saca la leche, la lengua, entonces también manda las señales de tengo tal bacteria y necesito, porque mi mamá ya la tuvo, y recuerda que pues somos con este genoma que hablamos de la microbiota del ser humano, ¿no? Entonces así es como se pasa, cuestiones químicas. De esos niños está incluido Trunca, no era niño, el Baster y Ziegler. Al darle, todos podemos besar hasta el más feíto y desgraciado y maldito. Pues justamente no, pero espera, es que hay una investigación y también la vimos, donde estuvimos checando que en los candidatos para presidencia, sobre todo ahorita que fueron las elecciones aquí en México, y nos dimos cuenta quiénes fueron amamantados, y entonces nos quedamos con la pregunta en el aire. Tenemos la sospecha de que Mitt no fue amamantado, y esto lo sospechamos porque tiene un frenillo tipo 3, entonces muy posiblemente su mamá no hizo el corte en el momento adecuado, o la frenectomía,
y esto causó que este niño no fuera amamantado. Lo que vemos es que se comprometió su sistema inmune, si se fijan, tiene una, ¿cómo se llama? Vitiligo, y es parte del sistema inmune, está débil su sistema inmune. Entonces cada vez que, por ejemplo, yo que fui niña de fórmula, pues obviamente mi sistema gastrointestinal pues está pagando la factura, sin vesícula, problemas del hígado cuando no soy bebedora, pero sin embargo pues se atrofió al estar consumiendo leche de fórmula. Entonces, chicos, los que fuimos de fórmula vamos a pagar la factura de grandes, ni hablar. Bueno, regresando al tema de la comunicación química, Sí. también es frecuente entre la pareja de embarazados, sobre todo cuando son primerizos, que no, pues que no la beses porque entonces te va a pasar los achaques a ti, Sí. o que sí, bésala para que la apoyes con los achaques. Sí, es cierto. ¿Sí? Pues sí, ¿Es neta? sí, es neta, es comprobado, se ha visto, ¿no? A mí me pasó. Sí, es que no, pasa. a mí también agruras. Cuidado con los achaques. Tuve que tomar y tomar Cerveza, ¿verdad? investigación de eso. Sí, No. ok. Vamos viendo los artículos, ok. No, y viendo otro factor más importante que se dio por qué no se amamanta en México, es de esta innovación tecnológica en la medicina, sobre todo en los embarazos, en el parto, que es la cesárea. Sí, normal. Innovación tecnológica entre comillas, porque era más fácil y cómodo y todavía para un médico abrirle la panza a la mujer que hacer el parto natural. Entonces el niño va inmediatamente a la incubadora, no va directamente a donde debe ir naturalmente, a su hábitat, que son los senos, a amamantar, y amamantar el calostro inmediatamente, porque el calostro, ahorita nos va a decir Claudia la importancia de ese calostro, aparte de la leche normal, ¿no? Pero incluso ya hay en la ley, ¿verdad?, de la salud, y ahorita nos dice bien del IMSS, es de que el médico tiene la obligación, y la enfermera, de cuando nazca el bebé inmediatamente llevárselo a la madre directamente a la teta, ¿verdad?, para mamar, ¿no?, ese calostro, ¿no?, esa importancia de, incluso en el libro de clase media de lactosada hablo de que la clase media la han descalostrado, hay una descalostración, ¿sí?, a través de la cultura. Nuestra cultura como clase media fue arrebatada, sí, así es, ¿no? A ver, compañerita. Pero también supongo que el trabajo de la labor de parto va preparando a la mamá, a la nueva mamá, pues en cuanto termina el parto, pues inmediatamente alimentar, ¿no? Sí, de hecho el cuerpo humano en la etapa de mamá gestante, la redundancia, en la semana número 16 el cuerpo ya se está preparando para pues, la fabricación de calostro, que es lo que conocemos como la primera leche, y la primera vacuna, coloquialmente hablando, sí, que necesita este bebé humano, necesita este calostro. Luego pasa a partir del tercer día a la leche de transición, que es más rica en carbohidratos, y luego pasa a la leche madura, que es normalmente la que tenemos el eslogan, y cada vez que hablo de leche pensamos en un líquido blanco, ¿no? Sin embargo, el calostro no es como tal un líquido y blanco, es como mantequilla completa, amarilla, y si lo tocas llega a pegártelo. Por ejemplo, si yo hago esto, me pega los dedos completamente. Es bastante espeso, muy amarillo, y no sale en grandes cantidades. Las mamás, aquí hay un detalle que tienen, y es por una cultura que no tenemos una referencia de cómo amamantar, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi casa la mayoría de las mujeres complementaban, hacían lo que llamamos lactancia mixta, amamantaban, pero también complementaban porque no llenaban a sus hijos. Entonces el referente cultural que yo tengo en la lactancia es que cuando mis hermanas decían, voy a amamantar a la niña, era irse afuera de esta habitación, cambiar a otra habitación, cerrar la puerta y todavía cubrirse. Entonces yo como mujer no veo cómo está haciendo, o sea, ya no tengo este referente cultural, cómo se hace, cómo se acomoda el bebé. Entonces aquí desencadena un montón de situaciones. Por ejemplo, todas las mujeres, por ende, tenemos
una situación cultural en la leche artificial. Todas al momento de querer amamantar, me pasó con mi primera hija, al momento de querer amamantar a nuestro hijo lo colocamos en cúbito supino, es decir, lo colocamos así, volteando hacia arriba y solamente hacemos que volteen hacia el pecho, o sea, voltea, pégate al pecho y ya. Para esto el niño humano, tan inteligente que es, somos como medio brutis, bueno, el niño humano lo que hace es ir hacia atrás. Entonces la mamá, en este momento confundida y con tanta información que tiene, pero es una desinformación del tema, pues lo manifiesta y lo cree y lo interpreta como: no tengo leche, no me ha bajado la leche porque mi bebé se hace hacia atrás. ¿Qué está pasando? Ah, mi pecho no le gusta, a mi leche no le gusta. Y yo me imaginé que cuando tuviera mi bebé iban a brotar como malteadas, a disparar a todo el mundo como fuente. Sin embargo, no, solo salen unas gotitas y para mí es suficiente, porque llega el pediatra o la enfermera, sobre todo las enfermeras, no sé qué onda, con un biberón de 2.5 onzas para darle al bebé. Entonces cuando tú ves aquella cantidad y te ves 2 gotitas, dices: no, pues no me ha bajado la leche porque no la siento grande, entonces malinterpretas todas estas señales instintivas. Es por eso que la lactancia es un acto biocultural. La parte cultural la lleva la mamá, pero si no hay referencia, pues no hay cómo proseguir. Y la parte instintiva la lleva el bebé. El bebé, si se cumplieran estas leyes que habla el artículo, la norma 007 de Secretaría de Salud nos dice que tenemos que hacer alojamiento conjunto, todo profesional de la salud. Es decir, una vez que el bebé médicamente y científicamente está bien y la mamá está bien, el bebé, su hábitat tiene que ser aquí, en el pecho, y el bebé solo se arrastra para llegar a alguno de los 2 pechos. Solo, sin que nadie le esté molestando. ¿Por qué? Porque está muy reactivo, él ya se preparó durante todos estos 40 semanas cómo iba a hacerlo, ¿sí? Entonces, si son bebés antes de las 32 semanas, hay un problema que pueden tener con el patrón de succión y deglución. No saben cómo deglutir, pero si es un bebé que nació después de la semana 32, biológicamente está preparado para saber cómo succionar, pero también cómo deglutir. ¿Sí? Ya, entonces son varias situaciones aquí también, la cultura. Entonces en PILU hemos trabajado mucho con esto y hemos insistido mucho. Si seguimos con la creencia de que la lactancia materna solamente lo tienen que ver los profesionales de salud, no vamos a avanzar nada, porque no es una cuestión de salud. Claro que es algo de salud pública, es parte, pero no es el todo, no es el todo. Entonces en PILU nos hemos dedicado a también a meter, pues, por ejemplo, Chuy, que está en PILU, la parte sociológica, cofundador Rodolfo, que también está en la parte jurídica junto con otras personas, y muchos otros que están en la parte antropológica e historia y demás situaciones, porque la lactancia materna no podemos dejarla solamente como, que los médicos investiguen. No, es todo un fenómeno, ¿cómo le llamas tú? ¿Socio qué? Biocultura. Biopsicosocial. Biopsicosocial. Sí, entonces necesitamos trabajar más en ello. Dígame. Quiero hacer una pregunta. No quiero cerrar la conversación de lo que le pasa al bebé, pero aprovechando así, tomando un poquito de aire, no hemos hablado si hay algún efecto en la madre si no lleva a cabo esto. Es decir, es un poco como, hay cosas que uno, los seres humanos, los organismos vivos en general, si en algún periodo si no hacen eso que tienen que hacer, también tiene esos efectos tanto fisiológicos como quizás mentales. Yo no sé si te vuelves loco por no hacer ejercicio, qué sé yo, ¿no? En este caso una mamá que da a luz y luego no amamanta o amamanta deficientemente, ¿cuál es el efecto en la mamá? O sea, ¿hay estudios sobre eso? Sí hay. Sí, es como cuando no se masturba a uno, ¿verdad? Que dicen, no, es pecado, y ahí está, a la hora ahí, como, en la noche como que... Bueno, la Constitución mexicana con el artículo sueños 17 húmedos, dice que ¿verdad? no está prohibido, ¿sí? Nadie puede hacer justicia por su propia mano. No. Sí hay estudios donde habla, aquí en México está SAME, que ellos se dedican a la salud materna mental y hablan justamente de cómo hay un impacto sobre todo negativo cuando la mamá no amamanta a su bebé. Por ejemplo, hace rato comentaba acá el caballero cómo él lograba ver a su esposa con esta poca información que ella tenía, o sea, en el referente cultural, cómo estaba frustrándose, cómo estaba pues desesperada por encontrar la solución a su problema de ese momento. Entonces a mí me pasó y sí, definitivamente sí nos ponemos demasiado mal porque nos sentimos
malas madres, sentimos que no estamos funcionando bien, que como Perencaneta sí funcionó y yo no, entonces yo soy mala, y luego vemos que todo un complejo de culpa totalmente, entonces frustración, llegan otras personas a lo mejor con buenas intenciones, pero unos comentarios no solicitados y muy hirientes, donde dicen, es que a lo mejor tú eres de las malas mujeres, de las que no pueden, y te lo vas creyendo, que llegas a tal grado de decir, pues yo creo que sí, entonces soy mala madre, y ahora es ahí. Ajá, entonces en una búsqueda insaciable de ver cómo vas a amamantar a tu bebé, pues sí te llegas a frustrar, sobre todo cuando no tienes el apoyo real y profesional para esto, ¿no? Aquí nos critican mucho a los que trabajamos en esto, que nos dicen, pero ¿para qué enseñas a las mujeres a amamantar? Eso ya lo saben. Es que ya no lo saben, ya no lo saben. Se quebró, ya no hay, con todo cuando mencionaba Chuy, desde los años 50 se ve cómo se ha estado quebrando, a través de los años vemos el boom, es en los 70s, donde hay una investigación justamente, y no recuerdo el nombre, Henry Muller, sí, él hace un documento a petición de la doctora jamaicana, ¿cómo se llama? Cicel Williams, ella hace una denuncia en 1934, en los 30, hace una denuncia totalmente a Nestlé y a su director de entonces en una convención médica, pediatras, donde le dicen, tú eres responsable de la muerte, de este genocidio infantil que se está dando. ¿Por qué? Por tu fórmula. Entonces Henry obviamente hace una cacería, la busca, trata pues ahora sí que, ¿cómo se llama? De lincharla, ¿no? De quitarla, borrarle del mapa su investigación que ella llevaba años. Henry retoma esta investigación en los 70s, en 1974, para ser exactos, saca su artículo donde nos habla que sí, efectivamente Nestlé estaba pues matando junto con otras industrias de fórmulas lácteas. Y Nestlé lo lleva a juicio, en 1979 Nestlé, y está el documento y lo pueden encontrar, es libre, y Nestlé reconoce, sí, efectivamente estamos matando con esto de la fórmula, nada más cámbiamele, ponle que no matamos, ponle que no somos tan buenos, para que no se oiga tan mal, pero ahí está. Entonces aquí es como nace en 1981 lo que conocemos, y es por un movimiento social, no es por el gobierno, y es porque algunas asociaciones civiles y movimientos sociales llevan firmas y llevan evidencias estas a la OMS y le exigen, ¿sabes qué? Deja de estar promoviendo a la industria de sucedáneos de la leche materna, y te presentamos el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, donde prohíbe tácitamente el promover la leche artificial sobre la leche materna. Se supone que no tendría que haber en las farmacias, vemos en las farmacias Guadalajara, en los anaqueles fórmulas, el código lo prohíbe, no tendrían que estar ahí, no tendrían que estar en el tianguis, no tendrían que estar anuncios en la tele, ni en internet, ni en ningún lado de estas fórmulas, porque es parte del código. Sin embargo, aquí en México, que firmó en 1992, no lo ha llevado a la práctica, solamente lo renueva cada 10 años y dicen, sí, ya vamos a dejar que ya no haga esta propaganda, ¿sí? Entonces, pero... ¿En Suiza se vende la fórmula? En Suiza, en su propio país de Nestlé, ¿no? Sí, sin embargo, Suiza es junto con Nueva Zelanda y déjame recordar que está en Australia, y no recuerdo que otros 3 países, pero son punteros en lactancia materna. Suiza no da fórmula. Bueno, es que Nestlé es sí, ellos inundan al mundo con su... pero no la consumen. Pero ellos no, son suficientemente perversos para no consumir. Ya se habla de que alguien la consume, el 2%, el 98% de niños no la consumen. Hay menos niños además. Sí, también hay que ver esa como relación, que hay menos población infantil. No, pero yo digo proporcionalmente. Sí, claro, ajá. Eso no nos importa, proporcionalmente no se consume la leche que ellos mismos inundan, con la que inundan el mundo, ¿no? Sin embargo, México es el productor más grande a nivel América Latina de leche de fórmula, y justamente es Jalisco, con Ocotlán. Ocotlán tiene la más grande. Sí, acaban de inaugurar. Y el gobierno, se supone que el código dice que tampoco tiene que hacer convenios con esta industria, para nada, en ningún sentido. Sin embargo, lo hizo en 2016, me parece. No, o sea, no la produce, aquí se manufactura, pero es una licencia de ellos. Sí, es una compañía extranjera con operaciones aquí, que no es lo mismo que aquí tener una industria de eso, ¿no? Sí. Pero pues aquí está. Pero pues aquí está, y no la quieren quitar porque pues la tasa de empleo que aumenta, y
pues son muchas aristas, ¿no? Según San Lucas, ¿verdad? Según San Lucas. Pero hay otra pregunta aquí interesante, porque se cree que amamantar es nada más entre mamá y bebé. Pero creo que el papá es un papel importante en ese proceso de la lactancia. No nomás es, porque la mamá tiene con qué amamantar, y ¿por qué o no? La presencia y el trabajo que realice el papá en ese proceso de apoyo, ¿cómo es y qué tan importante es para el bebé? Para el bebé, sí, que esté pues el papá. También hay un vínculo afectivo con el papá. Se habla que, que con el papá se refuerza o es más visible este vínculo afectivo al año y medio del bebé humano, ¿sí? Porque antes de esto, pues su primera, vamos a decirlo, su referente básico y de seguridad lo brinda la mamá. Pues por ejemplo, vemos en los primates, se fijan, siempre están colgados de su mamá. Algunos marsupiales también, como están colgados a su mamá, siempre están con su mamá, pero en algún punto, como para explorar y conocer el mundo, pues se encarga el papá. Entonces el papá también juega un rol importante de dar seguridad acerca de fuera de su entorno, o sea, fuera de su hábitat, vamos a decirlo así, como también. Entonces es muy importante. También hemos visto como el papá actualmente, pues, o no quiere jugar, por decirlo así, o también está echado de que no debe de enrolarse, o que no se lo tiene que tomar tan en serio, o también que si se lo toma tan en serio quiere desbancar a la mamá y entra que es parte del patriarcado y que es un machista por querer cargar al bebé. Entonces son muchas situaciones las que nos toca oír, ¿no? Pero es parte fundamental. Al final del día, pues lo fabricaron entre dos, ¿no? O sea, por lógica. Pues, como dice Maluma, ahora hasta de 3, pues puede ser, ¿no? Maluma, no le hagas caso. 4. Pudiera ser, ¿no? Digo, estamos en la dismodernidad, no se sabe. Tal vez. Pero hay otro punto importante de que se comentaba anteriormente de esto de la cruzada del hambre, de cómo ha reducido en los pueblos rurales y los indígenas la práctica de amamantar, pero es también porque a través de los programas de DICONSA, ¿sí?, ya no se provee de alimentos básicos necesarios, ¿no?, como arroz, frijol, etc. No, ahora se dota a través de DICONSA en las tienditas, en estas poblaciones, todo el producto chatarra, galletas, gamesa, churros, etcétera, ¿no? Entonces, eso junto con las latas, ¿no?, contribuye, ¿no? Que hacen esto que comentaba al principio, diabetes, ¿no? ¿Cómo aumenta? La doctora Betty. Yo tuve la experiencia cuando fui la coordinadora de la zona, exactamente el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas. Tuve la oportunidad, gracias Fer, tuve la oportunidad de ser la coordinadora de la cruzada contra el hambre. Ahí lo que teníamos como parámetro muy fuerte, en lo cual si era necesario recurrir a la fórmula, era por el grado de desnutrición de las mamás. En ocasiones las mamás tenían a sus bebés y no podían ni sostenerse en pie, no podían tener ni siquiera la intención de alimentarlos, y las que lo alimentaban eran mujeres desnutridas y ocasionaban también una desnutrición muy fuerte entre los niños. Sí. Yo creo que en algunas ocasiones definitivamente nunca se va a comparar la fórmula con la leche materna, jamás, de nivel psicológico ni a nivel nutricional, en ningún aspecto, pero en algunos casos considero que sí es importante la fórmula, sobre todo en estos lugares donde padecen un grado de desnutrición muy muy grande. Es muy mi opinión, ¿verdad? No, está bien y es válida, y es certera. Comprende. Sí. Sí. Hablamos nosotros, más bien como hablando como Pilu, no es que estemos como fanáticas de la fórmula, satanizarla. No, lo que estamos llamándole, poniéndole en alto y dándole el tema en la mesa, dejándolo, es que el abuso
o sea, ya para todos señora, usted no es buena, dele fórmula, antes de haberle dado un apoyo integral en todo sentido, emocional, psicológico, que la nutrióloga también la atienda, que el médico, que el pediatra, el gine, también ayudemos multidisciplinar, ayudemos a esta mamá, sobre todo cuando pues, somos nuevas, nos ayuden para antes de llegar, el código es muy puntual con esto, antes de sugerir fórmula, primero tenemos que pasar por el protocolo que es la leche humana. Primero sería leche humana de la mamá. Si la mamá no puede, entonces entregamos con la segunda fase, que es recurrir a las nodrizas autorizadas, que somos pocas las que habemos nodrizas autorizadas. ¿Cómo nos autorizamos? A través de exámenes como para donadores de sangre, pasamos por los mismos evaluaciones para hacer una nodriza autorizada. Y tercero es ser un banco de leche humana. Aquí Jalisco tiene uno, lo inauguró en 2015, mayo 2015, donde inaugura este primer banco de leche humana. Sin embargo, también hay poca movilización o promoción de la campaña de donación de leche humana. Nada más, aquí viene el activismo de estos grupos que dicen apoyar a la lactancia materna, pero nada más hacen promoción de la lactancia materna en mayo, cuando es la donación de leche humana, en agosto, que es nuestra cumbre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y ahorita en el cáncer de mama, y octubre, por el 16, ya también promueven, y el 17 de noviembre promueven también por el Día del Prematuro, pero de ahí en más jamás se ven, silenciosas, sin fotos, sin esta pose en Facebook o redes sociales. Entonces, pues no están trabajando por la causa en sí, están trabajando por su ego. Simplemente, y se los he dicho muchas veces, entonces pues hasta yo voy a trabajar, ¿no? Así, sin embargo nosotros trabajamos día y noche desde ya formalmente como Pilu desde hace 3 años, entonces estamos ahí, vamos para 4. Bien. Ese punto es importante en esto del activismo, de cómo eso es el activismo, no la lucha social, no el movimiento social, esas son movilizaciones y que son retomadas de una cultura clerical, religiosa, y que nada más es hacer acto de presencia en días festivos, ¿verdad? Como ir a peregrinar, que ¿no? El día de la Virgen de Zapopan, el día de la lactancia, hay que hacer un acto, ¿no? Y que vengan los medios, pero la gran parte de estas organizaciones sociales, ciudadanas, son promovidas, dirigidas y controladas por la clase alta, que ven más bien un negocio para bajar recursos internacionales de la ONU, la OMS, etcétera, supuestamente promover, así en la foto, como dice Claudia, para salir de que apoyan a los grupos vulnerados y vulnerables de la extrema pobreza, y a los de la clase alta, sí, yo te cobro una buena feria, y a la clase media queda a un lado. Por eso yo insisto más en esto hacia la clase media, porque ya hay que dejar a un lado ese discurso sesentero, pero que lo retoman los millennials activistas, de que todo a ser pobre es una caridad. No, la bronca social, económica, política, cultural, y en esto de la lactancia es en la clase media, porque son las mujeres de clase media que también trabajan no solamente como empleadas, sino como profesionistas y como encargadas de una empresa o microempresa. Entonces, en todo su proceso de desarrollo económico, como profesionistas, dejan a un lado la maternidad, ¿sí? Y vemos cómo ha ido aumentando el índice de desnutrición en niños de clase media, no tanto de clase baja, porque en la clase baja se sigue amamantando un poco más que en la clase media, y la clase alta la están promoviendo porque saben que los niños pues ya vieron que sí nacen bien, ¿no? No están medio tarados, ¿no? Medio con retraso, X, ¿no? Es la neta, ¿sí? Fáciles de manipular, ¿sí? Porque como dijo Claudia en su momento, ¿por qué la importancia de amamantar al bebé? Porque hay un vínculo, yo le llamo una sinapsis social entre la madre y el padre y el hijo, no de mamitis, no de apego, sino es un sentido de subsidiariedad, que es un principio natural.
subsidiariedad en el sentido de, como los pajaritos, mamá pájara alimenta al bebé pajarito hasta que sabe volar. Ya de ahí, adiós Nicanor, ¿no? Ya muévete tú solo y la chingada, ¿sí? Y hoy, en el humano, tienen 40 años de baquetones ahí en la casa, ¿no? Sin casarse, con miedo a perspectivas, ¿no? Bien culebras. Entonces ahí no es subsidiariedad, no es un sentido natural del... Parasito, ¿sí? Sí, pues yo les llamo indigentes light, ¿no? Y son parte de la horda urbanoide. Entonces, pues se hacen zánganos, ¿no? Y aquí los tenemos por Chairultepec, caminando los sábados y domingos, ¿no? A ver quién les da de tragar una chela, y se gasta los domingos y les da, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Ahora se hacen más, con más mamitis, más inseguros, ser amamantados, porque no hubo ese vínculo, decir, yo ya solito me desarrollo, ¿no? O estoy equivocado, ¿o qué? No, pues no, así es. ¿Así será la naturaleza? Que del vínculo la subsidiariedad, sí, claro, en ese sentido, sí. ¿No? Es importante, entre otros aspectos, ¿no? Sí, lo vemos entre todos los mamíferos, ¿no? Sobre todo en los humanos, porque a veces yo escucho o leo al doctor Jaramillo y al doctor Stivel que dicen que el bebé humano no tiene que ser dependiente, o sea, como quieren que a los 2 meses se vayan a un departamento y ahí, o sea... Claro que hay dependencia y claro que también hay apego. Sí, claro, o sea, tiene que haberla, ¿por qué? Pues claro. No nacemos como los, ¿cómo se llaman estos? Pues los caballos, ¿no? Las antílopes. Los antílopes, que ¿cómo nacen? O sea, nacen y a las pocas horas ya están andando. Sin embargo, nosotros pues tenemos que ser transportados por la mamá o el papá o un adulto que nos esté pues llevando de un lado a otro, de un adulto que nos cambie el pañal, de un adulto que nos consuele en un momento pues de estas emociones que llegamos a sentir, que nos alimente, que nos arrope. Entonces claro que somos dependientes, es parte, pero sin embargo pues hemos visto que esta práctica se ha llevado cada vez es más poca. Yo veo a mamás que me dicen, es que yo ya llevo a mi bebé a la escuela. ¿Que no te atendí hace 4 meses? Sí, es que ya está el maternal es la escuela, y ya desde ahorita están enseñando a los niños a los 4 meses inglés, música y no sé cuántas más jaladas. Sí, la verdad. Entonces ya no estamos corrompiendo a estos niños, estamos quitándole la niñez y haciéndolos adultos a temprana edad, ¿no? ¿Qué termina haciendo ¿qué termina haciendo estos niños que no supieron jugar, que no saben hacerlo? Pues terminan siendo dependientes al 100% a los 40 años de su mamá. Pues no supe hacer nada, no gateé, no pues me echaste de la casa o del cuarto a los 2 meses, pues tengo esa inseguridad, ¿no? Que ahorita me percaté de que hemos estado hablando una de las mejores conversaciones que yo he oído sobre este tema. No es que haya oído muchas, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta que estamos hablando como si no existieran las instituciones. Ajá, sí. O sea, el IMSS no lo hemos mencionado. Sí. Es decir, y es que está borrada del mapa de esta discusión. Y aquí, Claudia, a ver si tú Chuy, Jesús, en Nazareno. Chucho, maestro. Bueno, pero en público, maestro. Sí, Chucho, ¿no? También. Chucho, sí. El roto. ¿Cuál chuchi? Oye. ¿Qué rayos le ha pasado al IMSS? Es decir, ¿en qué momento dejó de ser la protectora de la salud de los mexicanos? Yo entiendo que por fuera haya una cultura adversa y lo que sea, pero que a la hora de que hay una mujer que pare, o sea, a la hora del parto están los médicos, todo esto, que no hay gente ahí profesionales que hacen el juramento de Hipócrates y quién sabe qué tal, por no hablar de las leyes y las normas que mencionas y todo, ¿por qué no le dicen a la gente, hey, cuidado con los vendedores, los falsos ídolos de la leche, ¿por qué no existe ese mecanismo? Es decir, ¿qué rayos está pasando con el IMSS? ¿Cómo se corrompió? ¿Cuál es tu mejor historia? ¿Cuál es tu mejor teoría de la conspiración? ¿De qué rayos está pasando allí? Es decir, sé que la pregunta a estas alturas parece fuera de lugar, pero pero es que me parece increíble que todo ese aparato de profesionistas
No hablo de la institución, sino de los profesionistas, la gente, que no están diciéndoles cuidado con los falsos ídolos de la leche en lata. Sí. Aquí hay algunas situaciones y voy a mencionar dos. La primera es en la currícula de Ciencias de la Salud, ¿sí? Hablamos, sobre todo Pilo, estamos trabajando en eso, ya Rodolfo ahí nos está informando, de cómo no tenemos, por ejemplo, todos los que estudiamos en Ciencias de la Salud, todos, nutriólogos, odontólogos, enfermeras, todos, médicos, todos, el tema de la lactancia materna lo vemos 2 horas y nos fue bien, 2 horas, o sea, esto. Y ni siquiera esto, nada más se nos menciona, es leche buena, tiene nutrientes y digan a la mamá que amamante. Si no amamanta la mamá es una mamá floja y nos empiezan a hablar mal de las mujeres. Si no, es que es mala la mamá. Entonces, para quitarte esta latosa, luego dale la lata, ¿sí? O sea, esta latosa, dale la lata. Todos se ríen en clase. Ajá, sí, es la verdad. Honestamente, entonces no le dan importancia. Nosotros en Pilu hemos estado llevando, ya nos hemos estado metiendo como la humedad a llevar esta información a las escuelas de, pues ahora sí que hay en Ciencias de la Salud y hemos estado cada día más presentes. Y al principio se burlaban, decían, ay, pero ya sabemos eso, además ¿eso qué es para la mamá? Vayan con las mamás. No. Oye, es un tema de seguridad nacional. Sí, definitivamente. Como el agua, como que sí. Definitivamente. Es el futuro del país. Sí, así es, y en todo sentido. Entonces, aquí esta es una. Y la currícula que se tiene con estos dos horas de información, de sabiduría en la lactancia materna, se nos dice, si la mamá no puede darle fórmula. En el camino de estar estudiando, siempre llega Nestlé con camiones y nos saca de la escuela y nos lleva a conocer Ocotlán o cualquier industria o planta que tenga, nos lleva en la, y es verdad, en la ruta del tequila, nos paga toda. 2 horas. Sí, son 2 días, es un fin de semana. Sí, es un fin de semana. A los médicos les dan estetoscopio de más de 4,000 pesos, se les brinda y se nos dice a todos, si vendes estas latas, te voy a bonificar al año con viajes Dubái, Inglaterra, ¿dónde quieres conocer? ¿Qué quieres conocer? Entonces, el mejor vendedor hoy en día, y le cuesta, y lo voy a volver a decir de frente, somos sí, sobre todo el pediatra. El pediatra siempre, perdón, lo siento, pero es verdad, es el mejor vendedor. El mejor vendedor, y por desgracia, porque desde la escuela se nos ha inculcado a ser el mejor vendedor. Yo en mi momento fui la mejor vendedora de fórmula, porque se me enseñó de este tema un semestre completo contra 2 horas de lactancia materna, sabía demasiado. Somos como alcohólicos anónimos, ¿no? Pero así todos. Yo recuerdo que a mi familia les decía a mis sobrinas, guácala la leche humana, o sea. Estás hablando de un crimen. Es cierto, y es la verdad. Así sucede. Entonces muchos médicos que ahorita están pues reconociendo, por desgracia les ha tocado verlo en sus nietos o hijos o alguien ha llegado, hasta ahorita les ha caído como el 20 y dicen, ya no voy a promover la fórmula porque estoy viendo el estrago que está haciendo, ya fuera de mi familia cómo está pues impactando, ¿no? Entonces pues hablamos de directivos como en los hospitales civiles donde están poco a poco cada vez más promoviendo la lactancia humana. Sin embargo, nos sentimos cual salmón, estamos contracorriente porque somos unos cuantos los que estamos en esto y es una marea enorme las que nos dice que no, que nos callemos, que no lo digamos, que no divulguemos y que acusemos totalmente a las mujeres de no llevarlo a la práctica. Pero si la mujer no es apoyada en ningún sentido, no lo va a lograr. Qué bueno con este punto de las instituciones o de las organizaciones de gobierno. Recalcamos, ¿no? Estamos en un sistema neoliberal en el que se trata de reducir la participación del gobierno, o sea, esto todos lo sabemos, de reducir el gobierno en la participación de las políticas públicas hacia la ciudadanía y la población. Yo hago una distinción entre ciudadano y población. Entonces, se trata de descentralizar y en el IMSS nada más atender las cuestiones de primer nivel y no de socializar esto, como ya lo comentó, ¿no? De cómo la economía, la industria va hacia la salud, de hacer creer que te estás alimentando y estás alimentando, ¿sí?, a la clase media y clase baja. Se trata de que se vayan muriendo solos, ¿no? Y hay que entenderlo, y lo dijo Bauman y lo dijo en su momento los secretarios
de Economía de Inglaterra y diputados de la Cámara de Diputados de allá de Inglaterra y en Estados Unidos, de que esta población de clase media y clase baja es una muchedumbre que sobra y es un desecho humano, literalmente. Entonces, entre otros factores, para que disminuya la sobrepoblación de muchedumbre, ¿sí?, es que se eliminen solos con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo lo puede generar? Pues esto de la leche, aparte de los intereses económicos, ¿no? Y la otro, pues otros factores, ¿no?, que en el tema ahorita no se puede tratar. Y pues bueno, pues esto es las dos orejas, ¿verdad? Espero que haya servido de algo, ¿verdad?, para el Facebook y la banda tan nutrida, pero muy importante de aquí. La pregunta decía Andrés Bucio, ¿qué hacer con todo esto? Bueno, la historia de PILU, el Programa Integral de Lactancia Universitaria, a 3 años, pues ha dado frente no solamente a este problema, sino a aquellas organizaciones que se dicen pro, pero que nada más simulan. Es estar ahora sí como el salmón contracorriente, pero hay que darle la batalla y difundir todo esto, y más los hombres, apoyar a las mujeres cercanas de nuestro entorno, a motivar y fomentar esto. Hay un proyecto y se está trabajando en eso, a ver si ya nuestras autoridades en la Universidad de Guadalajara, y lo recalco y lo vuelvo a hacer, del proyecto de meter talleres, proyectos de concientización en preparatoria y la Secretaría de Educación en secundaria de la importancia de amamantar, porque las mujeres en su futuro, la gran parte, pues van a ser mamás. Entonces hay que prepararlas no solamente para tomar anticonceptivos y prevenir, que al final de cuentas siga aumentando el índice de embarazos en las jóvenes, ¿no? Entonces, pues si se embarazan, pues que amamanten bien, ¿verdad? A final de cuentas, y bien amamantar. Entonces, esa es una tarea pendiente que se tiene en las universidades a nivel y educación en general, ¿no? Sí, un proyecto que se ha comentado, y que a ver si ahora las nuevas autoridades toman en cuenta, porque en campaña ningún candidato habló de políticas de lactancia materna. No se habló, ninguno. Entonces es necesario hoy retomar eso, y que PILU se está trabajando en eso, de llevar un proyecto, a ver si las otras organizaciones no nos fusilan, ¿eh?, como siempre proyectos, pero lo vamos a difundir abiertamente. Se está trabajando en eso, que los que están en la toma de decisiones hagan algo. No esperamos mucho porque es un sistema neoliberal, ¿no?, es la neta, y llevan un proyecto, pero pues hay que dar la batalla, ¿no? Sí, claro. Y agradecemos pues la presencia de todos, agradecer a Fernando por esta oportunidad de los 3 años con Café Sociológico, a la Universidad de Guadalajara por apoyar institucionalmente de que esto es algo serio, aunque yo sea medio mamucas, y a Claudia, que fue quien inauguró esto hace 3 años, ¿no? Entonces, perdón, soy mamífero, bueno, también mamucas, y a todos aquí presentes, ¿no? Gracias, gracias. Nos vemos hasta febrero, tuco del 2019. Muchas gracias a toda la banda.